Hola, hola amigos y amigas del podcast, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Estoy verdaderamente contenta de estar aquí de nuevo con ustedes en un nuevo podcast. Soy Angélica Mendoza y están escuchando Esta es mi voz. Y bueno, bienvenidos a otro episodio de este podcast, que es un espacio en donde hablamos sin miedo, sin filtros y con mucha reflexión. ¿Realmente nos hemos liberado del machismo o simplemente hemos actualizado con nuevas reglas que nos siguen oprimiendo? ¿Hasta dónde y qué punto el feminismo moderno se ha convertido en otra versión del mismo problema? Vamos a meternos de lleno en esto, y antes que me meta a cómo estructuré el podcast, les quiero comentar las razones que me han estado llevando a esto. Me ha bombardeado a lo largo de mis casi 40 años, amigos, este tema, ya obviamente en mi edad adulta, en donde les cuento, yo crecí en una familia tradicional, mi mamá en casa, mi papá trabajando, y hay varias cuestiones aquí que entran en juego, pero no me voy a meter completamente a la económica. Sin embargo, en este podcast sí vamos a hablar un poco de ello, tampoco es que lo vamos a ignorar. Los años en los que, por ejemplo, a mis papás, quizás a ti también te toca, los años en donde les toca ser padres, la economía permitía que un solo pago diera para mantener una familia de 3 chamacos. Así era en mi casa, éramos mis papás, mis 2 hermanos y yo. O sea, éramos 5 miembros en esa familia, y toda nuestra vida el sustento del hogar fue por medio de mi papá, de su trabajo, y mi mamá en casa con nosotros. Entonces yo crecí en una familia muy tradicional. Las veces en las que mi mamá trabajó, mientras nosotros éramos niños o chicos, estábamos creciendo, la verdad es que fue bajo el privilegio de una elección. O sea, mi mamá no era como que lo hiciera por agarrar dinero para nada, o sea, X. Entonces, eso es algo, es un privilegio que desgraciadamente se ha ido modificando mucho con los años, porque la economía obviamente en el mundo entero se ha visto dañada de muchas maneras. Entonces a veces ya no un sustento es suficiente para los hogares. Entonces es ahí es donde entra el quite que la mujer también tiene que poner para que las cosas vayan saliendo. Esa es una cosa que yo entiendo. Respeto obviamente a todas las mujeres que estén en esta situación, y jamás pretendo que lo que vamos a abordar en este podcast sea con el ánimo de hacer sentir mal a nadie. Yo creo que es muy sano que entendamos que existen muchísimas diferentes realidades, y la que vamos a hablar ahorita en específico no es de esas mujeres de las que tienen que apoyar porque la economía de verdad no da. Esas mujeres, por el amor de Dios, no se vayan a tomar que este podcast es para en contra, o no, no, y tampoco juzgando ni mucho menos. Pero sin embargo, sí hay otras partes en donde veo el juego de la mujer, en torno a lo que es el hacer una familia tradicional, y mermada del papel de la mujer. Y esto me parece inmensamente machista, que está disfrazado de feminismo. Y cuando hablamos de, por ejemplo, a mí muchas veces, inclusive, no voy a decir quiénes, pero bueno, ha habido miembros de mi misma familia que me han dicho como que, oye, tú eres una mantenida porque tu esposo es el proveedor número uno del hogar. Y me parece tan denigrante cuando de pronto ya llega, y palabras dichas por una mujer, por cierto, me parece muy denigrante llegar a ese punto en donde una mujer, ya por dedicarse a su hogar o porque sus prioridades están sentadas de una manera tradicional, como por ejemplo voy a hablar ya de mi caso en particular. Para mí, mi prioridad número uno es estar disponible para mi hija y mi esposo. Esa es una de mis prioridades que ya a mis casi 40 años no van a cambiar. El punto es de que a esta edad ya no cambias. O sea, a los 40 años ya es difícil que una persona cambie el ritmo de sus prioridades. Es a donde quiero llegar con esto. Sin embargo, por muchos años sí me cuestionaba muy fuerte si realmente mis elecciones eran las correctas,
si yo realmente por priorizar el apoyar la carrera de mi esposo, el estarlo siguiendo a literalmente todas partes del mundo en donde su carrera es, su trabajo, pues lo lleva. Entonces, a menudo me entraba yo en esa crisis existencial en donde quizás mi decisión de haber hecho una familia tradicional era errónea. Y también hablando meramente de lo que es la disposición de la cual el día de hoy ya no lo veo igual, por cierto, quiero decirles, pero pasé mis años de crisis en donde me cuestionaba si mi valor estaba realmente bien sentado en la sociedad, si yo estaba haciendo lo correcto. Y se me hace muy injusto. La verdad, ahora que ya les digo nuevamente, ya estoy un poco más grande y obviamente mis perspectivas han mutado bastante con los años. Y igualmente lo han hecho mis seguridades, entonces ya no lo percibo de la misma manera. Sin embargo, ahí es precisamente en donde sí quiero traer esto a la mesa. ¿Por qué es que las mujeres tenemos que entrar en esta dualidad tan cruel y tan difícil de decir para que una mujer valga ahorita en la sociedad? Tienes que ser hiperproductiva. O sea, si ya decides hacer familia, es que no nada más es suficiente ser mamá, porque tienes que aportar, tienes que exceder en todas las áreas que una mujer se espera de una forma machista, si así lo quieren ver, o como yo lo veo, para mí es tradicional, para mí no es machista, para mí es él me pone todos los medios para que yo mueva las cosas en casa, para mí es lo mínimo, para mí es lo mínimo que me gusta hacer por mi familia, el que la casa esté en un orden digno de vivir, en que comamos comida digna y que nos nutra y que nos gusta y que nos llene de alegría compartir ese espacio de comida familiar, en que mi casa esté de una forma en la que sea nuestro mejor refugio. Pero eso es para mí. Yo entiendo que así es como yo estoy traduciendo la información. Siempre hemos vivido así, por cierto. Mi esposo y yo ya estamos casi por cumplir 14 años de casados y siempre hemos tenido como la misma dinámica. Sin embargo, obviamente, conforme yo he ido viviendo estas crisis por cosas que me han dicho, que obviamente me hacen entrar en ese shock personal de estar cuestionando si las decisiones que he tomado yo son correctas o no, em, me hizo perder a lo mejor tiempo innecesario en cuestionarme mi valor realmente como mujer. Y el día de hoy, digo yo, fue una pérdida de tiempo. Llego a la misma conclusión, por cierto, de forma personal. Pero aquí les voy a decir cosas que me gustaría traer a la mesa para que no nada más se trate de mi testimonio, sino de genuinamente traer preguntas que realmente nutran este tema. Y realmente la cuestión aquí es que las mujeres estamos mentalmente ahorita, hoy en día, autocondicionadas a hacer todo para valer. Y eso me parece completamente injusto porque yo lo veo con muchas amistades que tu casa tiene que estar perfecta, la comida, los hijos, estar disponible, estar guapa, estar fit, estar arreglada, estar cuidada, estar caliente en la noche por si llega el hombre con ganitas, disculpen por poner esas cosas, y tener energía y despertar y tener un trabajo, aunque sea de tiempo de part-time, para que puedas poner algo en la mesa. Entonces, ¿se fijan cómo excede tanto la expectativa de lo que las mujeres realmente tenemos que hacer para nosotras probar nuestro valor? A mí me parece algo denigrante el pensar que la energía de un solo ser humano va a dar para poder cumplir todas y cada una de estas cosas, excediendo y con energía y con una sonrisa en la cara, y cúbrete las chingadas arrugas, porque si te salen arrugas por desgaste, o sea, ya, estás mal. Entonces, son tantas las cuestiones que permitimos que mermen nuestra productividad, en las que yo digo, no me parece justo, me parece que la elección aquí justa, genuinamente justa, es elegir en donde no es un desgaste tan acelerado y puedes llegar realmente a tener un crecimiento sustentable con el tiempo. Eso es para mí, y ese crecimiento que esté ligado con tu felicidad, con lo que te prende, con lo que te llena, con lo que te hace sentir viva. Pero me parece injusto que tengamos que atravesar esos espacios de sub y bajas emocionales durante el mismo día. Qué exhaustivo es tener que sentirte vacía por estar teniendo que llenar estas áreas que no son padres de la adultez,
Y obviamente sentirte completamente llena a lo mejor al abrazar a tus hijos, al decir miércoles, es que esta es la verdad, me recargan de energía, es que esto. Entonces, ¿se fijan? Es ese rol en donde sube y baja la emoción y la energía y todo, y así se nos va la vida. Em, Antes, si una mujer se quedaba en casa, eso era lo normal, ¿va? O sea, yo estoy hablando de, por ejemplo, los tiempos de mis mamás, de mis abuelitas, por eso les puse empecé por ahí. Es como lo tradicional era lo normal en ese momento. Y las mujeres que antes elegían salirse a trabajar, esa era la que criticaban antes. Pero de todas maneras se fijan qué gacho. De todas maneras la mujer está en escrutinio público. Y el día de hoy, la que elige quedarse en casa ahora es la mantenida. Y regresamos al punto en el que las mujeres no podemos sacudirnos completamente el escrutinio público de juzgar en dónde chingados es nuestro lugar dentro de esta sociedad y en dónde se prueba nuestro verdadero valor. Esto a mí me parece completamente deplorable, pero ojo a esto, también la cuestión es, hablamos de una sociedad, pero al final del día, aquí entre nos, la sociedad vale madre. Cuando no te estás durmiendo con la sociedad, no vives con la sociedad. Realmente lo que importa es el ambiente interno en donde tú estás, con quién compartes vida. Yo creo que ahí es en donde a lo mejor sí se cuelga muchísimo, en donde permitimos que a lo mejor las personas más allegadas a nosotros nos hagan sentir que a lo mejor estamos bien o mal por la decisión que estemos tomando para vivir nuestra vida. ¿En qué momento la lucha por la libertad se convirtió en una imposición de hiperproductividad? O sea, esto es algo que me duele mucho. Y sobre todo, y ahora ojo a esto, no quiero dañar tampoco la productividad de los hombres, porque también ellos ya están ahorita. Entramos a esa época de que si no eres hiperproductivo, eres flojo, eres floja, no estás haciendo lo suficiente, no le estás chingando lo suficiente. Entonces, eso es tan tóxico. Pero desgraciadamente, a las mujeres nos llega más fuerte este cubetazo, porque las mujeres, a lo mejor en edad reproductiva, si elegiste tener hijos, no te puedes sacudir de ciertas cosas que hacer, o sea, sí o sí. Tienes que hacer ciertas cosas, entonces eso es un adherido a las cosas que tienes que hacer, en donde tienes que dividir esa energía. Y la energía no es algo en el cuerpo humano, o sea, no puedes ponerle doble pila al cuerpo. O sea, solamente tenemos una sola batería que para bien o para mal solamente recargamos en las noches y hasta ahí. Entonces eso me parece que es importante ser gentil, ser una persona que se la lleve con más, no con esa sobreexigencia de que si no entras a un estado de hiperproductividad, no estás siendo productivo. A mí me parece que eso es tan tóxico como tantos preceptos a lo mejor machistas que hemos peleado por obtener libertades las mujeres, lo cual obviamente yo no estoy juzgando, yo entiendo, yo soy parte de, aquí estoy, pero creo que hay límites sanos, es a lo que quiero llegar con esto. Cuando hablo del feminismo como una nueva versión del machismo, les decía anteriormente, antes se menospreciaba a la mujer que no trabajaba fuera de casa, pero ahora se menosprecia a las que deciden quedarse en casa. Yo, entonces si se recuerdan, hace como unos 4 meses o 5, cuando se armó todo este merequetengue en TikTok entre tradwives que estaban diciendo por qué están haciendo eso, qué tóxicas, que se ponen a hacer todo from scratch, están haciendo el pan, están de sirvientas de su hogar, que Ballerina Farm y que está la otra, se me olvidó el nombre de la chica, esta Nara, se me olvidó su apellido, disculpen, Rorro, pero es que, ¿qué hace Pablo? O sea, eran tantas cosas que yo estuve leyendo en social media que hablaba en contra de que las mujeres disfrutáramos de hacer esas pequeñas cosas que se hacen en casa, o bueno, grandes cosas que se hacen en casa.
ese placer también que genera dentro de nuestra feminidad, el poder también servir, el hacer felices. A mí es una cosa que me genera mucha emoción. A mí me gusta genuinamente el servirle a mi esposo y a mi hija. Y en esta casa se vive una libertad, honestamente, en muchos sentidos. No tenemos muchos roles prescritos. Hay algunos y son como estructurales, pero sin embargo en esta casa da igual si mi esposo lo limpia o lo limpio yo. Lo que sí no es de hecho, y eso es una cosa que voy a meter esto al tema después porque me parece brutal. Mi marido sí me pidió desde cuando éramos novios y estábamos hablando de casarnos, ser la cabeza financiera del hogar. Y yo obviamente me la pensé porque yo sé a lo que muchas mujeres van a decir: "¡Ah! Tienes ahí un narcisista en potencia, te quieren manipular a través del dinero, te van a quitar medios para hacer las cosas". Y sí, o sea, yo entiendo que es el caso de muchas mujeres, cabe remarcar, pero lo vamos a abarcar eso. Y yo particularmente con él acepté, no por mantenida, yo trabajaba también cuando estábamos de novios y acepté por muchas otras cuestiones, pero yo creo que eso sí se merece un podcast. Mi podcast no va, este podcast no va porque acepté yo esas cosas. El punto es que así estamos. Él es la cabeza financiera de este hogar y me encanta que como cabeza financiera de este hogar no se le caen las manos por cocinarme, no se le caen las manos por hacer cosas por nuestra hija, no se le caen las manos por ayudarme a limpiar, por hacer la lavandería, lavar ropa, guardar, empacar sus cosas cuando va de viaje, sacar su maleta. O sea, es un hombre completamente funcional en todas las áreas que abarcan a un ser humano, ¿va? Y eso es como, así es como yo lo conocí, por cierto, siendo. Y es la razón, una de las grandes razones también por las cuales yo entendí que cuando él me dijo ser la cabeza financiera del hogar no significaba meterme a una casa, en mi palacito de cristal, yo acatando todo lo que me dice mi esposo y no siendo una persona financieramente productiva o una persona que no pudiera tener la libertad de elegir cosas. O sea, no, pero ese es mi caso particular. Pero luego vamos a hablar de eso porque me parece un tema brutal, brutal de que desglosar el cómo las mujeres aceptamos esta clase de cosas y lo que significa en el mundo, en el universo de las mujeres, el perder esa libertad financiera. Y bueno, vamos a dejar esto de lado por el amor de Dios, vamos a poner un post-it ahí para hacer un podcast de eso porque me parece algo muy importante que compartir. Pero bueno, en ambas versiones, regresando al podcast, en ambas versiones, si se fijan, tanto la que sale a trabajar como la que se queda en casa, de todas maneras la mujer sale entrando en ese escrutinio social que me parece completamente injusto. Entonces, ¿cuál es el punto del feminismo? Si realmente el feminismo, su idea es liberarnos, darnos poder de elección, ¿en dónde está la libertad cuando de todas maneras te van a meter a una caja que se va a juzgar de alguna manera? Y me parece algo importante que decir, de eso se tenía que decir y se dijo. La verdadera independencia debería realmente ser poder elegir sin sentirnos juzgadas, sin sentir que mi elección va a ser algo que me llamen callejera, que me llamen mantenida. O sea, yo debería de poder en mi infinito universo de bellas elecciones, de decir, ok, esta es mi elección, de sentir que no importa con qué me quedo en el plato, nadie me va a poner una etiqueta y que yo no me voy a sentir con la etiqueta y que me va a dejar, de hecho, el no tener la etiqueta me va a dejar expresarme de una forma mucho más libre, porque no tienes que probar nada dentro de esa etiqueta. Y regresando un poquito a lo que es la cuestión financiera, porque también eso es otra cosa que he visto en tendencia, el, el poner 50-50, o sea, la queja contra los proveedores, porque hay muchas mujeres que dicen es que él no da el ancho, no esto, no lo otro, tengo que hacer las cosas yo para que salgan, bla, bla, bla. O sea, muchas mujeres dicen que los hombres y ya no quieren ser proveedores, pero muchas también han aceptado el 50-50 como una norma del mismo hombre. Es comodidad. Quiero decir algo y no quiero insultar a ningún hombre, pero pues bueno, el hombre por naturaleza va a hacer lo que le sea más práctico y por ende va a tender a ir hacia su comodidad.
a lo mejor la más inmediata o al mediano largo plazo. Obviamente hay personas que no entran en esta regla. No voy a decir todos los hombres son comodinos, no, pero muchos hombres es su practicidad. Ellos son muy pragmáticos, es la forma en la que el hombre funciona. Si el hombre me dice, bueno, yo soy hombre y llega la mujer y me dice, no, no te preocupes, es que yo ya tengo esto sorteado y que no sé qué, sin decirle todas las peripecias que tuviste que hacer tras bambalinas para poder poner las cosas como las presentaste, el hombre va a decir, ah, ok, y lo va a aceptar. Y para bien o para mal, eso va a terminar siendo la norma en la relación. Y no quiere decir que el hombre no tenga la capacidad de generar o de dar o de lo que sea. Quiere decir que el hombre va a decir, ah, no necesita. Y en su forma tan pragmática de hacer las cosas, va a decir, ah, entonces no me tengo que esmerar hasta este punto, porque ya esto ya está cubierto. Entonces, eso desgraciadamente pone también a muchas mujeres en un punto en el que si tú te presentas a una relación, y también les da mucho miedo a muchas de decir, em, es que si hablamos de dinero, si se debate, si yo quiero que él ponga más, me voy a ver interesada. Regresamos a la caja, por favor. Estamos ahora abriendo una tercer cajita en donde a las mujeres se nos juzga. Es decir, ¿cómo ser interesada? A las mujeres, claro que todas las mujeres, por naturaleza, para nosotras es importante que nos protejan, que nos hagan sentir seguras, que todo va a estar bien, que la mujer es así, es esa fragilidad que a mí me encanta y que no tiene nada de malo, que el hombre se sienta el fuerte, que el hombre sea el que hace. Biológicamente, las mujeres somos más fuertes que los hombres, pero mecánicamente el cuerpo o el hombre es mucho más fuerte que la mujer. Por ende, cuando hablamos de resistencia en trabajos, de cómo el cuerpo se desgasta, el cuerpo de una mujer versus el del hombre, mecánicamente las mujeres nos desgastamos más rápido. Y aparte, las que hemos sido madres, todo ese desgaste también queda que a tus huesos, que a la elasticidad de todo tu cuerpo, músculos, todo, y el poder cerebral también. Entonces, si se fijan, el cuerpo de la mujer biológicamente tiene la hermosísima, maravillosa em, bendición de poder crear vida, pero también es a costa de un desgaste inmenso. Cuando traduces una mujer que ha pasado por ese desgaste y la pones en medio de una rutina de trabajo normal, en donde el mecanismo literal de salirte a trabajar, de cumplir con las horas, de bla, 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 conllevan a un desgaste inherente. Entonces, si se fijan, las mismas mujeres estamos permitiéndonos y poniéndonos en ese esquema. Entonces no podemos decir, ay, es que ya estoy muy desgastada, muy esto. O sea, si tú misma estás aceptando entrar a esa jugarreta, por no decir simplemente si eliges tener hijos, obviamente, o eliges hacer una vida tradicional, no estamos juzgando a las personas que deciden no y que son felices solas y que es que no tiene nada de malo. O sea, en verdad, no tiene absolutamente nada de malo. Esas personas tampoco es para ustedes el podcast. Este podcast es a lo mejor más para personas que están en relaciones, que están batallando con esas cosas, o quizás si estás tratando de tomar una decisión de qué hacer con tu vida, potencialmente puede que te sirvan las cosas que te está diciendo esta mujer de 14 años de casada. Pero bueno, el punto es eso, es que las mujeres siempre estamos en ese miedo de que si tomamos la conversación con el hombre, de que si el hombre se va a sentir que nosotras somos interesadas, o que si soy mantenida, o que si no más quiero que esto, o que si soy una persona callejera, que nada más me interesa mi vida laboral y que egoísta. Entonces, se fijan, son muchas cosas en donde desgraciadamente no, o sea, sí tenemos la elección, por cierto, es que esa es la parte irónica del caso. La parte irónica es de que, por ejemplo, los hombres no tienen otra sopa. Y esa es una cosa que les facilita mucho la existencia. Cool, pero también es parte de la belleza de nosotras que tenemos que vivir a lo mejor todo este bombarderío de elección, es presente porque tenemos el privilegio de elegir. Ahí es donde decimos, a ver, espérate, el feminismo se ha hecho algo. El qué tanto lo utilizas a tu favor o qué tanto lo exprimes o qué tanto lo empujas, yo creo que ahí es precisamente en donde habla en qué tan balanceada quieres que esté la cosa para ti y para las tuyas. Por eso voy a hacerte una pregunta. Si el problema, hablando de las cuestiones de los hombres que proveen o no,
es que los hombres ya no proveen, aunque no proveen como antes, o que no se esmeran, o que no sé qué. ¿No es también nuestra responsabilidad revisar las reglas que hemos aceptado? El hombre que aceptaste en tu vida. Si ya a él se le hizo muy fácil, en la primera cita tú dijiste yo me pago, no hay problema, bla, bla, bla. Si ya aceptaste eso y él aceptó, ¿por qué te estás quejando que es un mal proveedor? Que no ve para las cosas que necesitas o que no, o sea, si ya aceptaste, es que también es parte de tu responsabilidad. No tienes, y no estoy, ojo, no estoy siendo el abogado del diablo. Yo no estoy siendo el abogado del diablo. Yo creo fielmente, de verdad, fervientemente, que los hombres sí se les puede ir trabajando esa cuestión de, oye, espera, o sea, es que tienes que proveer. O sea, si estás eligiendo, por cierto, si el hombre también, y me estás escuchando, eliges vida en pareja, o sea, es parte de las responsabilidades también. Entonces, yo creo que no debería de existir miedo a verbalizar estas cosas. Lo que pasa es que hablar de dinero, hablar de cómo se arregla el dinero dentro de una pareja, sí es verdaderamente sensible, es un tema incómodo. A todo mundo le molesta y le da miedo hablar de dinero, y sobre todo cuando estamos hablando de estas cosas tan sensibles. Pero la cuestión es aquí esta, si el tomar ese espacio de incomodidad, de poner las cosas, todas las cartas sobre la mesa, ese espacio de incomodidad es infinitamente más corto que el no tocar ese tema nunca e irlo sorteando a cómo vengan viniendo las cosas. Creo que ahí es justamente en donde muchas personas precisamente se atoran, porque no hay reglas prescritas, porque no se habló, porque no se aclaró la expectativa. Voy a regresar nuevamente cuando les dije, cuando yo estaba hablando con mi esposo, estábamos platicando sobre casarnos, éramos novios. Este fue un tema incomodísimo que tuvimos que tocar, en donde yo digo, miércoles, o sea, yo tengo mi trabajo, tengo mi libertad financiera, vivía con mis papás en ese momento. Y qué incómodo es el decir, híjole, es que ya yo estoy acostumbrada a hacer uso de mi dinero sin decirle a nadie qué hago con él. Yo no tengo que decirle a nadie cómo es que me gasto lo que trabajo, cómo es que organizo, administro, disfruto o guardo o invierto o lo que sea. O sea, entonces para mí fue muy difícil también, obviamente, decir, ¿y qué tal si las cosas salen mal? ¿Qué tal si algo va mal y van mal las cosas con él? Y la mensa que dejó las cosas, las seguridades que está trabajando soy yo. Pero les voy a decir una cosa, todo en esta vida es tomar algún riesgo. O sea, en mi punto particular, yo pues ya, yo decidí tomar el riesgo. Dije, pues total, si ya yo aprendí a tomar mi independencia una vez, voy a volver a aprender después, si es que necesito hacerlo. Entonces ya, le dije, ok, está bien. Cosas que yo le dije en claro a mi hombrecito hermoso. Es que yo le dije, mira, nada más te voy a decir una cosa. Yo no estoy acostumbrada a que me falten las cosas. Estoy acostumbrada a chingarle y no tengo miedo en trabajar. Así que si yo te pido que no me falten las cosas, quiero que sepas que es porque yo antes que nada me las puedo dar. O sea, ¿a qué voy con esto? Yo no estoy haciendo un upgrade contigo. Si financieramente somos más fructíferos en el futuro, qué chingón. Pero no eres mi upgrade económico. Y esa es una cosa que creo que era muy importante, el que él sintiera, no estoy abusando. Ahora, ojo, también me comprometí en no abusar de, vamos a ser justos, ¿sí? Yo estoy dejando, te voy a apoyar en tu carrera, en nuestro caso particular. El apoyarle su carrera ha sido toda una odisea, porque ha sido la carrera profesional de mi esposo súper internacional. Entonces eso ha exigido obviamente que nos mudemos demasiado y eso ha conllevado con muchísimas cosas que a mí me ha dolido mucho experimentar porque hay soledad, hay subidas y bajadas en las que tienes que estarte moviendo y bla, bla, bla. Entonces, bueno, eso es parte de lo que a mí me ha tocado también poner dentro de mis sacrificios, dentro de todo. Y él también, les voy a decir algo, creo dentro de nosotros, no, estoy hablando de mí, ya les estoy contando mucha información personal, perdón, pero en nuestro universo hemos sido justos. Él también me ha retribuido infinitamente, no les puedo explicar a qué nivel,
el cómo yo también me he entregado a nuestra familia. Entonces ahí es donde yo regreso a ese punto de elección. Estoy muy contenta con la elección, las cosas que me fijé del hombre, un hombre trabajador. Nosotros no, ninguno de los dos venimos de familia de dinero, venimos de familia clase mediera, normalitos completamente los dos, gente con carrera profesional los dos, y que le hemos chingado los dos. Y obviamente él ya con muchísimo más, su carrera obviamente es la principal, hablando profesionalmente. Obviamente él tiene mucho más experiencia en lo suyo, tiene mucho mejor recorrido, tiene mucho mejor currículum, perdón. Pero no hay una competencia, por cierto, y amo eso. No es porque él esté mejor en esa situación que sí que yo no valgo como mujer, no lo merezco, no esto. No, espérense. O sea, yo también he tenido mi crecimiento en muchas cosas que me ponen, precisamente me ponen a la par de un hombre así, pero lo cool, a menos en nosotros, es que nos conocimos cuando estábamos de cero. Estábamos en modo deuda. Entonces eso es demasiado cool. Fue Luego de verdad, me encantaría después ya contarles esto porque estoy tocando muchos temas financieros que genuinamente me gustan, me apasiona. No he tocado mucho estos temas en el podcast, pero bueno, aquí voy a tratar de regresarme al podcast, ¿sí? Aquí la cuestión es que yo, dentro de mi mundo de elección que pude haber tenido con otras personas que conocí, que no eran necesariamente que fueran malos hombres, creo que en mi pareja yo encontré, desde que éramos novios, con quién podía ser equipo realmente. Hicimos equipo, no es que hubo nada más clic, es que entendimos cómo poner a funcionar nuestras fortalezas y entender meramente que es un solo, una sola, una sola cuenta para los dos. O sea, lo que viene a la cuenta o lo que se va de la cuenta nos va a afectar a los dos. Entonces creo que ahí es, y aparte obviamente que creo que es una de las más importantes, compartimos tenemos la misma visión a largo plazo. La construimos juntos, por cierto, no es como que nos conocimos y ahí hubo ahí, no, construimos esa misma visión juntos y fue una visión de vida en donde ambos encontramos la felicidad de ambos. ¿Saben cómo? Y poniendo las herramientas que cada quien tiene para que lleguemos a esa visión. Y creo que eso fue, para mi punto personal, una forma de expresar no solamente el amor, sino la responsabilidad con el amor, que no te estás enamorando nada más por química, te estás enamorando genuinamente, decir, ok, estás siendo muy consciente en dónde estás poniendo todos los huevos de tu canasta del amor y entiendes que esto obviamente no es una historia perfecta, por supuesto que no lo es, pero creo que eso ayuda mucho a entender que no hay culpables ni victimarios en esta relación cuando las cosas no van bien. Entonces, bueno, regresando al punto, me parece muy importante decir que no siempre podemos culpar al sistema si seguimos eligiendo hombres que refuerzan el machismo. Si tú sigues eligiendo constantemente hombres que te hacen sentir que nunca es suficiente lo que haces, que te hacen sentir que no eres lo suficientemente bonita, que no eres lo suficientemente guapa, hombres que hacen esas microexpresiones que nosotras las mujeres las conocemos perfecto y odiamos que hagan, en donde nos hacen sentir en comparativa constante con otras mujeres, nos hacen sentir esa inseguridad, en donde encima de todo estamos hablando de hombres que ni siquiera son buenos proveedores, hombres que nos dicen es que tengo que seguir a chingarle. Entonces, si tú estás aceptando eso en tu vida, o sea, no es el sistema, amiga, no es el sistema. Eres tú la que está alimentando el machismo al estar aceptando a un hombre así. O criando, ojo a las que tienen niños, les voy a poner esto porque es importante. Yo estoy criando una niña y quiero un caballero para ella, porque en verdad me parece importante que hay ciertos valores que sí, creo que, no voy a decir todos los valores tradicionales hay que tenerlos. Obviamente hay que hacer un upgrade de cosas, por supuesto, pero hay muchas cosas dentro de los valores tradicionales que son, como diría mi abuelita, son, no tienen una fecha de caducidad. Y creo que es importante retomarlos. Ojo, no quiero que esto se convierta en Gilead, amigos, de verdad. Pero
no, o sea, creo que sí hay que ser flexibles de entender que estas cosas sí vienen a sumar bastante y estas otras no, la verdad. Entonces, bueno, la calidad de relación impacta nuestra libertad más que el sistema mismo, porque el hombre que elijas te va a poner en la libertad de elección o en la necesidad de elección. Ya es muy diferente una de la otra, en caso de que estés eligiendo un hombre. ¿Por qué? Porque si te pone un hombre que te pone en la necesidad de elección, amiga, esa no es una elección. Y no hay nada feminista en eso. Es literalmente el hombre no está dando el ancho, no está y te tiene que sacar de las cosas que de por sí ya tienes que hacer si tienes familia y te tienes que poner a trabajar y que está bien si eliges, si a lo mejor se elige, por cierto, como les digo, si los huevos van a la misma canasta, qué chingón, pero cuando las canastas son divididas, ahí es donde a mí se me hace que entran muchos conflictos de interés. Cuando es la misma canasta, créanme que no va a haber un conflicto de interés realmente porque no estás defendiendo los huevos de tu propia canasta. Y cuando defienden los huevos de la canasta en conjunto, van a compartir el interés. Para muchas mujeres, la admiración y el amor por su pareja depende en gran parte de sentirse seguras y respaldadas por él. Eso se los comenté anteriormente. Cuando una mujer no siente apoyo ni protección en la relación, ya sea porque elige parejas que no la respaldan o porque han promovido una dinámica donde no lo necesita, a menudo termina perdiendo la admiración por su pareja y eventualmente el interés en la relación. Yo creo que no podemos menospreciar la importancia de la admiración en la pareja. Esto obviamente corre a doble vía, o sea, no es nada más mujer al hombre, pero ahorita estamos como que usando más los ojos de una mujer para entender nuestro papel en cómo nos servimos al mundo, cómo sentimos que estamos ayudando, estamos poniendo nuestro granito de arena. Y sí, o sea, yo lo puedo ver mucho. Yo admiro a mi esposo en tantas formas que creo que eso me ayuda mucho precisamente también a darle su lugar. Creo que si no lo admirara, le perdería el lugar más fácilmente. Y me refiero a que sería más fácil que no considerara sus opiniones o que no le viera su valor agregado en mi vida. Y es eso, cuando admiras a una persona es porque estás literalmente, conscientemente haciendo acknowledgement del valor agregado que esa persona le trae a tu vida. ¿Cuál es el valor agregado que tu pareja te está trayendo el día de hoy? Te reto a que te lo respondas a ti misma. Esto no lo pongan en comentarios. No es necesario ventilarles. No se crean. No, pero bueno, ahora voy a hacer una pregunta que me parece importante traer aquí a la mesa, que es, ¿quién crees tú que sea más libre? ¿La mujer que consideramos la mantenida o la mujer que consideramos la independiente? O sea, se cree que la mujer independiente económicamente tiene más libertad. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿realmente siempre es así? Una mujer con un buen compañero que la apoya puede tener más estabilidad y opciones que una mujer que trabaja sin parar, pero que no tiene una pareja que la respalde. La clave no es mantenida o independiente, esto quiero ponerlo muy claro, sino tener una relación que te brinde las mejores condiciones para elegir. Definiendo, yo creo que es súper importante, esto me interesa, el definir el término mantenida. Este término se ha usado de manera despectiva para referirse a una mujer que depende económicamente de su pareja o de su familia. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ser una mantenida sin autonomía y elegir un estilo de vida donde el soporte financiero es parte de un acuerdo mutuo dentro de una relación sana. Creo que esto es súper importante porque es un término que se ha utilizado por muchísimos años ya para menospreciar a las mujeres en donde en un ambiente familiar el sustento proviene del hombre. Y me parece completamente injusto porque quizás simplemente es que esa mujer está disfrutando las mieles de su trabajo también, nada más que el trabajo de ella no tiene el cheque. El trabajo de ella le está poniendo una familia estable. El trabajo de ella está haciendo un hombre que va a trabajar feliz, seguro, que se siente respaldado por su banda.
una mujer que pasa por cualquier clase de peripecia para hacer que esa relación esté bien. Y por qué no decirlo, también las mieles de resultado de eso le permita tener la libertad de elegir. Pero yo creo que esa libertad de elección se la dio ella desde un principio, el haber tenido la responsabilidad de elegir una gran pareja con quien puede hacer equipo de una forma equilibrada, con quien cada quien pone todas sus fortalezas al mismo fin y le permite al final del día ser quien ella quiere ser, sin tener que sentirse en un torbellino de necesidades o en un torbellino de cosas que le dan checks en donde ella tiene que cumplir para poder sentir que está cumpliendo como un ser humano en esta vida. Hemos confundido la independencia con autosuficiencia extrema y eso nos ha llevado a una nueva jaula. La verdadera libertad no es hacer lo que la sociedad espera de nosotras, sino elegir lo que realmente nos hace bien sin miedo al juicio externo. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Realmente somos libres o solo cambiamos de opresión? Cuéntenme en las redes sociales, ya me conocen, estamos como It's Angélica Mendoza y sigamos esta conversación. Nos vemos en otro episodio de Esta es mi voz. Hasta la próxima.